Dios les bendiga, mis hermanos. En esta noche vamos a comenzar nuestro estudio. En esta oportunidad vamos a estar estudiando o hablando acerca de la disciplina en la iglesia. Cuán importante es tener una disciplina en el cuerpo de Cristo. Pero antes vamos a encomendar este momento en el mover del Señor para que Él nos dirija. Padre, te damos gracias en esta noche por la oportunidad, Señor, que nos permites en tu misericordia, Dios mío, poder estudiar tu palabra, que es la que nos motiva, nos llena, nos anima, Señor, a seguir adelante. Bendice mis hermanos, Señor, a los que estarán conectados. Bendice, Señor, a aquellos hasta quienes llegará esta palabra, Señor, no sé en qué tiempo. Que tu bendición sea con ellos también, Padre. En el nombre de Jesús, danos fortaleza para ser constantes, Señor, en tu camino. Gracias, mi Padre Santo. Oramos por nuestro país. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, vamos a hablar acerca de la disciplina. Okay, cuando estamos hablando de disciplina, vamos a hablar de ciertas cosas que son necesarias en la iglesia, que se cumplan, normas, reglamentos, condiciones para que todo funcione bien. ¿Y cuál ha sido el problema? ¿Cuál ha sido el problema de muchos siervos de Dios que han cometido errores, pecados, y eso les ha traído consecuencias? Se puede llamar en algunas leves, otras algo graves, y es necesario que sepamos bien esto. O sea, la idea de compartir este mensaje, este estudio, es para que veamos que es necesario que en la iglesia haya reglamentos, haya leyes, haya normas que definitivamente hay que seguir. Y aunque nosotros no lo sepamos, pero desde el principio de la iglesia ha habido reglas. No estoy hablando de reglas de los 10 mandamientos, cosas así, sino de cosas que tienen que ver con la conducta del hombre. Por ejemplo, en algunas reglas realmente son mandamientos de hombres, porque por ejemplo en algunas organizaciones los predicadores deben ir solamente con manga larga. Si van a predicar, solo tienen que ir con manga larga. Si ven a un predicador así como yo estoy, es digno ya de mandarlo al infierno, es condenado ya fuera de la gracia de Dios. Pero claro, esas son situaciones que los hombres se inventan, como andar relojes, que vanidad, andar un teléfono, son mandamientos de hombres. Pero la disciplina, mire, el significado de disciplina busqué ahí, dice, disciplina es un conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo, de una organización, de una entidad. Es un conjunto de reglas
de comportamiento para mantener el orden y la subordinación. Entonces quiere decir que el Señor nos pone muchas reglas en nuestro interior, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, para que las sigamos y podamos caminar bien. Vamos a ver varios ejemplos de siervos de Dios que cayeron en esta situación. ¿Qué podemos hacer? Cuando imagínense que algún día se dé en su iglesia alguien comete un pecado. ¿Qué hacemos con este hermano? ¿Qué hacemos con él? Casi siempre nuestros ojos están puestos en los hombres, en los del sexo masculino que cometen pecado, en el diácono que cometió un pecado, en el ministro de alabanza que cometió un pecado, en el pastor que cometió un pecado, y no reparamos en que también hay mujeres que cometen pecados. Pero el problema es, para decirle algo, en la iglesia donde yo me crié hace más de 30 años, en esa iglesia solo habían 3 pecados. 3 pecados que eran dignos de quitarle los privilegios, de sentarlo, decían ellos. Sentarlo quiere decir quitarle los privilegios y que no podía hacer nada durante 2 años. 2 años tenía que pasar disciplinado o en disciplina, y por haber cometido uno de estos 3. Uno era adulterio, fornicación y borrachera. 3. Si usted no cometía esos 3 pecados, tranquilo, no hay problema, aunque haya matado a varios, aunque con la lengua haya mentido, aunque con la lengua haya metido cizaña en otros, aunque sea un celoso empedernido, aunque sea violento, aunque tenga de las obras de la carne como la ira. Un ejemplo. Entonces ellos decían que solamente habían 3. Después le fueron aumentando un poquito, hasta que yo no sé hasta ahorita hasta cuántos son hoy los pecados. Pero ese es un ejemplo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿A quién se tiene que disciplinar? ¿A quién tenemos que ponerle ciertas restricciones? O sea, ¿qué es? Porque no se puede actuar igual con todos. Hay corazones de ministros o de líderes que son demasiado duros y ni nada de misericordia, ni de comprensión, ni nada. No, pecó, aquí no hay para dónde, aquí se termina todo. Y algunos los echan de sus organizaciones. ¿Por qué? Porque cometieron tal situación. Entonces, en esa clase de cosas, ahora también vamos a ver algunos ejemplos de cómo Dios actúa en algunas situaciones, y eso a nosotros nos tiene que ayudar a tener como un parámetro para poder saber qué hacer cuando se llegue ese momento en nuestro ministerio, porque tampoco podemos decir, como dicen muchos, aquí el hermano, el diácono, póngale, el diácono cometió tal cosa. Sí, pero fíjese que pues sí, no hay otro, fíjese, no hay otro. No cree que lo podemos dejar, dejémoslo, hombre, dejémoslo. De todas maneras es mi sobrino, de todas maneras es familiar mío, de todas maneras somos bien cheros con él. No, hombre, no le hagamos eso. Otra situación, mire que cometió alguien de alabanza alguna situación, algún pecado. Entonces, sí,
hay que quitarlo todo, todo, no, aquí no hay tales, aquí nadie es consentido por nada y todo eso. Entonces, en esas situaciones, nosotros tenemos que evaluar. A veces valoramos las cosas incorrectas, las cosas incorrectas. Tenemos que ver varios factores. El corazón de la persona, Dios lo muestra en su actitud. Quizás nosotros no podemos ver el corazón de la persona, pero Dios nos muestra la calidad de corazón que tiene la persona. Entonces, de allí tenemos que basar nuestra determinación de cómo actuaríamos, cómo vamos a actuar contra esa persona, o con esa, no contra, sino que cómo vamos a actuar con esa persona. Entonces, Dios nos da algunos ejemplos para poder tomar la mejor decisión posible. Mire, para comenzar, vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, versículo 5 en adelante. Vea cómo dice. Hebreos 12:5 hasta el 9. Dice: y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, atención a esto, hijo mío, 1. No menosprecies la disciplina del Señor. 2. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. 3. Porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Vea un par de cosas ahí. Cuando nos disciplina alguien, no sé si a usted le pasó alguna vez. No sé si a usted le pasó alguna vez, a mí sí me pasó, y no por algún pecado. Bueno, para ellos era pecado. En esa misma organización, cuando comenzó este mover de la alabanza y la adoración, la restauración de la alabanza y todo eso, entonces yo me metí de lleno en todo eso y andaba enseñándola en todos lugares y cantando coro y enseñando, porque ahí era prohibido cantar coros. Entonces, pero yo andaba enseñando aquello que había que alabar a Dios con alegría, con las manos levantadas, aplaudiendo y todo eso, y danzando si es posible y todo eso. Entonces, claro, yo estaba en contra totalmente, iba en contra de todo lo que allí se hacía. Entonces, cuando vieron que yo andaba haciendo eso, entonces sacaron una carta así de larga, donde versículo que no sé qué y que no sé cuándo, y que yo estaba fuera ya de la iglesia, de la gracia de Dios, por desórdenes y todo un montón de cosas. Entonces, lástima que se me perdió esa carta, pero ahora, cuando pasa eso, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud? Hablando del cuerpo de Cristo, porque eso no era un cuerpo de Cristo, eso era una secta. Era una secta. Algún día, en otro estudio, vamos a hablar acerca de las sectas y las religiones. Pero aquí dice, ¿cómo debe ser su actitud? Aquí es donde uno tiene que ver, tiene que valorar cómo aplicar un correctivo o una disciplina a aquella persona, a aquel ministro, a aquel líder que ha cometido un pecado. Dice, hijo mío, oiga bien, no menosprecies la disciplina del Señor. Vale, ¿qué significa esto? ¿Cuándo es que nosotros menospreciamos la disciplina del Señor? Yo lo pongo así bien fácil. ¿Se acuerda que a veces hay hijos
Hay hijos a quienes sus padres los castigan, hablando así materialmente, los castigan, le dan un par de cinchazos, bla, bla. Y hay cipotes que en la cara del padre o a espalda del padre, el padre le pega 2 hinchazos y se va. Pero el cipote le dice al papá, no me dolió, no me dolió. O se va atrás y a espalda del padre dice, no me ha dolido, no me dolió. Eso es menospreciar la disciplina del Señor. Eso es menospreciar. ¿Y a mí qué me van a hacer? Imagínense. ¿Y a mí qué me van a hacer con quitarme los privilegios? Yo puedo ir y predicar a un lugar, a otro lugar, y a mí no me detiene eso. Pero si es por un pecado que usted cometió, usted se lo ganó. Usted se ganó esa disciplina. Entonces, si usted se la ganó, usted no debe menospreciar la disciplina. ¿Cuánto tiempo le van a dar para que de castigo o de disciplina? 3 meses, vaya. Usted y dice el diácono, quien sea, el servidor, dice, 3 meses pasan rápido, además, y ya. A mí no me van a callar de eso. Esa es la actitud que los líderes no deben tener. Dice ahí, no menosprecies la disciplina. Es como que le esté diciendo, papá, no me dolió. O sea, a mí de nada sirve que me hagas eso. De nada sirve. ¿Ha visto aquellos hijos? Yo conocí un hijo de un hermano, que el papá le preguntaba, ¿sabes por qué te voy a pegar? Sí, porque hice tal cosa. Vaya, ¿cuántos hinchazos o cuántos garrotazos tengo que darte? 5. Lo que el hijo le dijera, eso le daba. Y le pegaba y si pues te salía como si nada, como si nada hubiera pasado. Entonces, no menospreciar la disciplina. Y después dice, ni desmayes cuando de él eres reprendido. ¿Qué significa esto? Cuando Dios nos castiga, voy a hablar primeramente de lo material. Cuando nuestros padres nos castigan, dice primero, no menosprecies la disciplina. Entonces, si Él me castiga y yo digo, no me dolió, no me importa, ese es menospreciar el castigo. Y no desmayes cuando eres reprendido por Él. Es cuando nosotros, como hijos, así materialmente, nuestro padre nos castiga y el pensamiento nuestro es, mi papá no me quiere, por eso me está castigando. Eso es, no desmayes cuando eres reprendido por Él. Mi papá no me quiere, quizás le caigo mal, quizás soy adoptado, quizás me recogió, cualquier cosa. Entonces, esas 2 actitudes no debemos tener cuando somos disciplinados. Ahora, ¿cómo vamos a actuar nosotros? Cuando nuestra autoridad nos discipline. Depende de la manera en que nosotros actuemos. Vamos a apreciar aquello y valorar y respetar aquello. Pero ya vamos a llegar al punto, ¿qué tanto merece alguien una disciplina? Dice, versículo 7, mire, si soportáis la disciplina, oiga bien, si soportáis la disciplina, quiere decir, aguante, no reniegue. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Dios os trata como a hijos. No va a permitir que nadie se sobrepase con usted. ¿Por qué? Porque el papá es Él. Y Él es nuestro Padre. Y Él se va a encargar. ¿Por qué? Porque nadie puede meterse, ningún extraño puede meterse en la disciplina de Dios con sus hijos. Ve o a querer aprovecharse. Tampoco. Dice, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina?
¿Qué hijo es? O sea, si hay padres que no disciplinan a sus hijos, eso no está bien. A menos que sus hijos sean pero obedientes y que no le dan motivos para nada. Mire, hay países donde es prohibido tocar los hijos, castigar los hijos. Incluso hay estudios que sacan allí en internet de gente que dice no hay que pegarle, no hay que castigar a los hijos, no hay que castigar a los hijos porque se les hace más daño que bien. ¿Usted cree que si yo estuviera aquí donde estoy predicando de Jesucristo, predicando de que se estudie la palabra de Dios, adorando a Dios, y casado con mi esposa casi por 33 años y como 35, 38 más o menos de haber sido bautizado, ¿usted cree que no me ayudó la disciplina que mi papá me dio? Claro que me ayudó. Y mi papá me castigaba como hombre. Castigaba como hombre. Soy el tercero. Somos 6. Pero mi papá nos castigaba. Nos castigaba. Y fuerte. Fuerte. Entonces a mí me ayudó eso. Me ayudó eso para no faltarle el respeto a las personas. Ni a él, ni a mi mamá, ni a nadie más, ni a mis hermanos, para respetar a todos. Entonces la disciplina sí ayuda. La disciplina ¿qué hiciste? Tal y tal cosa, mira mamá y esto y lo otro, papá. Vaya, no hay televisión, no vas a ver televisión, o te voy a quitar el celular. Y hacen un berrinche y todo. Y como en las películas salen corriendo los bichitos, a ver para dónde salen corriendo, pero siempre salen corriendo para arriba o para abajo, para la calle, para todo, pero siempre salen corriendo. Entonces dice el Señor, ¿qué padre es? O sea, Dios dice, mire, eso no debería existir. Eso de que padres que no disciplinan a sus hijos no deberían existir. ¿Qué padre es? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero, versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, porque uno no castiga a los que no son sus hijos. Usted no puede castigar al hijo del vecino, porque no es su hijo, pero a los hijos propios sí podemos castigarlos. Dice, por otra parte, dice el 9, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Y viviremos otra vez. Padre de los Espíritus es Dios, no es el pastor. El pastor no es padre espiritual, el pastor es padre en la fe. Ese es valga el comercial, en paréntesis. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Mire el valor de la disciplina. Mire el valor de la disciplina del Señor. Nos hace partícipes de su santidad. Ahora, ¿qué beneficio? Aquí dice, ¿qué beneficio obtenemos nosotros al ser disciplinados? Para comenzar, somos un cuerpo. Somos un cuerpo y el cuerpo sigue ciertos reglamentos, ciertas normas para que todo funcione. Para que todo funcione. Imagínense si no hubiera normas en el cuerpo, no hubiera autoridad en el cuerpo. La cabeza es Cristo y para abajo Él pone normas y reglamentos. Por ejemplo, entonces, una mano está para ayudar a la otra o a la cabeza. O sea, un
un miembro está hecho para ayudar a otro. La mano no se puede ayudar a sí misma. La mano no se puede ayudar a sí misma. Los ojos no pueden ayudarse a sí mismos. Los ojos le ayudan a todo el cuerpo. O sea, todos trabajamos para otro. Todos trabajamos para otro. Ahora, hermano, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con aquellas personas que cometen faltas y cometen pecados en la iglesia? Porque también hay que hablar de eso. También hay que hablar de eso. Pecados ya se sabe, pecados. Y vaya, por ejemplo, mire, lea vamos a buscar 1 Corintios. Primer libro de Corintios, primera carta a los Corintios. Primera Corintios, capítulo 5. Miren, y óigase bien, la disciplina o las medidas de restricciones que se dan en los ministerios. Vamos a leer el versículo 1 al 5. Las medidas de restricciones o de disciplina que se dan en los ministerios no son exclusivamente para los líderes. No son exclusivamente para los líderes. También aplica para la iglesia. Para la iglesia. Pero vamos a ver este caso. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, o sea, la madrastra. Madrastra bueno, de eso. Dice que hubo un hombre que se había metido con la mujer del papá. El papá era el propio papá, pero la mujer no era la propia mamá de él. Entonces se metió con la mujer del papá. Eso es, dice el apóstol, fornicación. Eso es inmoralidad sexual. Eso es inmoralidad sexual. Y dice: y vosotros estáis envanecidos. O sea, ustedes se sienten como orgullosos. ¿No debierais más bien, oiga bien, haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Aquí está hablando, miren, ustedes como ministros, me imagino que el apóstol le está diciendo al ministerio, o un ministerio no es el lugar donde está el púlpito. Ese no es ministerio, ese es un altar. El ministerio es los que conforman el pastor, los diáconos, las diaconisas y todo. Ese es un ministerio. Ese es un ministerio. Entonces les está diciendo a ellos: ustedes se sienten, no sé, a mí me contaron que anda un tipo aquí y que se metió con la mujer del papá. Y ustedes se sienten como envanecidos. ¿Qué es lo que, en vez de estar lamentando para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, les está diciendo: ustedes tienen que actuar. No pueden permitir eso. ¿En cuántas iglesias, hermanos, se permite que la gente haga lo que quiera? Y el pastor se da cuenta. El pastor se da cuenta de que está pasando aquello y que andan así. Las relaciones ilegales o pecaminosas entre miembros. Y ahí están.
Y eso lo que va haciendo es que está contaminando a los demás. Porque eso así es. Si el pastor no le dice nada a él, ¿y cómo me va a decir a mí? Entonces quiere decir que si él permite eso, entonces me va a permitir a mí también lo mío. Entonces no tiene motivos para decirme nada. Entonces les dice el apóstol, ustedes ya hubieran quitado a ese de medio. Versículo 3. Ciertamente yo, dice el apóstol, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Mire, hoy vamos a ver una cosa. Mire, el apóstol dice, mire, yo no estoy en el cuerpo ahí, pero estoy en el espíritu. Yo ya he juzgado a ese. Entonces vienen los pecadores, ¿va? Los que les gusta andar haciendo lo que les da la gana y que no les digan nada. Entonces vienen estos, y esto lo hemos escuchado, pero por muchos años. Nosotros no somos nadie para juzgar. Ya le hemos escuchado eso, pero hasta la saciedad. Usted no puede estarme juzgando a mí porque usted no es nadie para juzgar. Le dicen al pastor, le dicen al apóstol, al líder, al ministro, usted no puede juzgarme a mí. No puede juzgarme. Dios me va a juzgar. Eso no es verdad. Eso es mentira. Porque para eso, juzgar, ellos creen que juzgar es condenar. Juzgar es evaluar una situación. Evaluar una situación. Condenar es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, pero ellos dicen, usted no es nadie para juzgarme. Claro. Claro que somos alguien para juzgarlo. Entonces, ¿podemos nosotros, los ministros, juzgar a alguien por un pecado que haya cometido? Sí, claro que sí. Claro que sí. Porque supuestamente, voy a decir supuestamente, pero así tiene que ser. Porque supuestamente los ministros, los líderes, los que están dirigiendo la iglesia, los pastores, son los que están en un nivel espiritual más alto. Al menos así tendría que ser. Entonces, aparte de la autoridad oficial que Dios le ha conferido al pastor para actuar en situaciones así, usted si es pastor, usted puede hacerse el ojo pacho. Usted puede volver a ver para otro lado y no ver lo que allá está pasando. Usted puede hacerlo. Pero al final el castigado y juzgado va a ser usted. No aquel. Porque no actuó a tiempo. No actuó a tiempo. Sino que no quiso ver. No quiso ver. Es que era mi amigo, es que era mi hermano, es que era con ese nos criamos juntos, y con ese nos llevamos bien cabal y todo eso. Bueno. Entonces, dice 1 Corintios, capítulo 2. Vea, póngale mucho cuidado a esto. Esto es para aquellos que piensan, que no se tiene que juzgar a nadie. Capítulo 2, versículo 14 y 15. 1 Corintios 2, versículos 14 y 15. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, oiga bien, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas,
Y esto es lo que no les gusta mucho, pero él no es juzgado de nadie. Esa es la medida. ¿Puede un líder, un ministro, un pastor, juzgar una situación? Pero dice ahí, pero él no es juzgado de nadie. ¿Pero por qué? Porque dice ahí que él es espiritual. Si es espiritual, quiere decir que no tiene cola que le pisen. Quiere decir que no tiene cosas escondidas. Quiere decir que a él no le pueden achacar mal comportamiento. Quiere decir que él se porta recto dentro y fuera de la iglesia. Quiere decir que él mantiene su integridad. Por esa razón, él tiene la autoridad moral y espiritual y oficial para juzgar una situación de esas. Porque nadie le puede decir, pues sí, pero usted anda en tal cosa. Mire lo que me está diciendo, pero usted anda haciendo esto. A eso se refiere este versículo. Entonces, sí, un ministro del Señor, nombrado por el Señor, puesto por el Señor, sí puede juzgar esta clase de cosas. Y el apóstol les dice, yo ya lo he juzgado. Miren, aquí en este evangelio moderno hay una que le llaman teología moderna, teología contemporánea. Bueno, puede ser teología contemporánea, pero el evangelio es el mismo. El evangelio no ha cambiado, no es moderno ni antiguo. El evangelio es el evangelio. Pase lo que pase, sigue siendo el evangelio. Y les dice el apóstol, dice, versículo 4, 5:4, 1 Corintios 5:4, seguimos con la lectura que teníamos. 2 Corintios 5:4 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Reúnanse ustedes. Quiere decir, hermano, que no podemos tomar decisiones individualmente. Si hay un cuerpo pastoral, si hay un cuerpo oficial, tienen que reunirse y platicar. Y dice en el versículo 5, el tal dice, esto es lo que Pablo les dijo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, Pablo les está diciendo, miren, entréguenlo, castíguenlo, disciplínenlo, porque eso no se hace. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento, quien hacía eso era digno de muerte, moría a pedradas. La persona el hombre que hacía eso moría a pedradas. Entonces, creo yo, analizo que este hombre murió. Este hombre pudo haber muerto. Dice, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Como les digo, es en 2 Corintios, el Señor dice, al tal yo ya lo he perdonado y todo, pero yo creo que no se refería a ese. Porque dice 2 Corintios que él perdonó a uno que lo había agraviado, alguien que había hecho algo malo. Yo ya lo he perdonado, y ustedes perdónenlo también. Puede ser él, puede no ser él. Pero lo que el apóstol está diciendo, miren, este puede morir, pero la esperanza es que el espíritu de él sea salvo en el día del Señor. Esa es la esperanza. Pero ustedes tienen que disciplinarlo. Tienen que ponerle vara de hierro. Tienen que hacer eso. He visto con mis propios ojos cuando un líder está al frente y dicta una sentencia así como esta. He visto
es, es, es cosa seria, es terrible, un ambiente que se siente pero tremendo, tremendo, pero un ambiente como aquellos ambientes donde se para alguien con gran autoridad y comienza a dictar una sentencia contra alguien que está sentado allí en las sillas. Yo lo he visto. Entonces, es necesario hacerlo. Miren, busque conmigo Tito, busque Tito, después de 2 Timoteo, Tito. Tito capítulo 3. Este es un caso diferente. Tito 3. Versículo 10 y 11. Tito 3, versículo 10 y 11. Tito, ya lo encontraron, ¿verdad? Pienso. Tito 3, versículos 10 y 11. Dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Si alguien anda causando divisiones en la iglesia, no se haga del ojo pacho. No se haga del ojo pacho. No vuelva a ver para otro lado. Dice aquí, deséchalo. Después de una y otra amonestación. 2 veces. La tercera, si en las 2 primeras no reacciona y no deja de hacer lo que está haciendo, dice después, deséchalo. O sea, sácalo. Y allá en Mateo el Señor dice que por boca de 2 o 3 testigos va a constar una sentencia de alguien. O si no, ve y dilo a la iglesia, descúbrelo en la iglesia. O sea, eso son cosas bien desagradables, pero son cosas que tienen que hacerse. ¿Por qué? Porque nosotros somos los encargados. Y el dueño de la obra se va a encargar de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando no arreglamos una situación de esas, la iglesia puede irse contaminando, y ya no va a ser uno el contaminado, que es el promotor, sino que van a ser varios. Y entonces el culpable seré yo, no por sino porque se contaminaron los demás a causa de este. Entonces es de cortar de raíz esa situación. Ahora, ¿qué podemos hacer? Aquí vamos a entrar. Voy a volver a tocar. Yo les dije que les sugerí allí a los del grupo de discípulos que volvieran a escuchar el estudio del pecado de muerte, porque también esto entra en esta situación. Entonces aquí en esto de la disciplina también entra el pecado de muerte, también entra. Si ya lo escucharon, si ya lo vieron, qué bien. Si no lo han visto, qué mal. Qué mal. Vamos a ver. Quiero que veamos algunos casos en los cuales Dios actuó disciplinando con palabras o diciendo algo, pero también otras veces en las cuales Dios actuó de una manera tajante.
Vamos a ver primera de Juan. Vamos a ver primera de Juan. Vamos a ver el pecado de muerte. Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 16. 16 y 17. Primera Corintios, capítulo 5, versículos 16 y 17. Vea cómo dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, o sea, va a orar por él, y Dios le dará vida. Quiere decir, Dios le va a perdonar la vida. Dios le dará vida, o sea, Dios le va a perdonar la vida. Le dará vida quiere decir que le va a permitir que siga viviendo. Aunque cometió un pecado, siempre es pecado, pero dice pecado que no sea de muerte. Y si Dios lo mantiene vivo a ese hermano, porque el pecado de muerte solo se puede dar entre los hijos de Dios, entre los que conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque alguien va a pedir por aquella persona que cometió un pecado, pero si esa persona continúa su ministerio, no se aparta, no se retrasa, su actitud es humilde, no menosprecia la disciplina, si lo disciplinaron, no menosprecia la disciplina, tampoco se desmaya o se deprime cuando lo disciplina, sino que toma una actitud humilde y acepta, dice, pedirán y Dios le va a permitir seguir viviendo. Pero dice, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Pero hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando cometemos un pecado de muerte, lo que nos toca es morir. Así de fácil. Por eso es pecado de muerte. Porque nos morimos. Porque nos morimos. Solo le voy a mencionar un ejemplo del Nuevo Testamento, que es cosa seria también. Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante. Usted lo puede leer. Dice que ellos eran cristianos devotos, pero el asunto es que tenían su corazón apegado en las cosas. Toda la gente vendía sus propiedades y el valor de la propiedad lo ponían a los pies de los apóstoles para que ellos vieran cómo se repartía entre los necesitados. Porque todos tenían las cosas en común. Nadie decía que le pertenecía algo. Entonces ellos vendieron su propiedad. Y vino Ananías o Zafira. Vinieron y le dijo uno al otro que vamos a agarrar una parte, no vamos a dar todo, nos toca dar todo, pero no lo vamos a dar todo, solamente vamos a dar. No creo que se fije, este Pedro ya está viejo, no creo que se fije. No creo que se fije que le vamos a agarrar $100 ahí para nosotros, para el campero. Bueno, y eso lo hicieron, trajeron el dinero, aquí está, oh amado apóstol Pedro, el hombre ungido de Jehová,
tan bonito que te miras y que no sé qué, aquí está todo el dinero. Entonces, Pedro, no, leámoslo mejor, Hechos 5, porque es un relato muy, es cosa seria. Hechos 5, versículo 2, 5:2, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. O sea, Ananías agarró del precio, agarró algo del precio, tenían que entregar todo, pero él agarró una parte y Ananías lo sabía. No, Zafira lo sabía, lo supo y no dijo. Y dice, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles con todo aquello, va. Mi ministro preferido, mi apóstol preferido, va. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Solo estaba Ananías con Pedro en ese momento. Zafira no había entrado, ella se había quedado después, se había quedado afuera. Porque en la cabeza entró el hombre, el encargado entró y le dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Eso es lo que yo les dije en aquel estudio que di acerca de lo santo y lo común. Lo santo y lo común. Pueden verlo ahí también. Que usted cuando da algo, usted lo da y eso ya no es suyo. Cuando usted da algo, usted ya no tiene nada que ver con eso. Ni tan siquiera puede andar diciendo, mire pastor, fíjese que yo le voy a dar esto, pero compre tal cosa hoy. No vaya a comprar otra cosa, compre tal cosa. Mejor no de nada. ¿Por qué? Porque cuando el dinero sale de sus manos, eso ya no es suyo y usted no tiene que meterse ni inmiscuirse en nada de eso. Es como que esté sustrayendo de algo que ya no es suyo. Entonces cuando usted da algo, pastor, para lo que sea necesario, eso es para lo que sea necesario. Entonces dice aquí, y sustrajeses del precio de la heredad. Y le dice en el versículo 4 le está diciendo lo que yo le estoy diciendo en otras palabras. Dice, reteniéndola. O sea, si la tenías en tus manos, no se te quedaba a ti, que no es tuya, pues. O sea, Pedro lo que le está diciendo, si no querías venderla, no lo hubieras vendido. No es tuya, pues. Es tuya. Y no estaba en tu poder. Ustedes son los dueños. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Digo, lo voy a vender, pero voy a agarrar una parte. Y le dijo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Yo sé que es difícil calificar una actitud de esta en la cual la persona, Dios decide que merece la muerte. Estos eran cristianos, no eran inconversos. Este fue un pecado de muerte. Este fue un pecado de muerte. Y lo que le tocaba a ellos, según la disciplina del Señor, porque estamos hablando, hermanos míos, en el ambiente cristiano, no tienen nada que ver los inconversos, en el ambiente cristiano, dice que el 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Cayó y expiró. Y dice que vino un gran temor sobre toda la iglesia, sobre todos aquellos que escucharon.
aquello. O sea, Pedro no andaba con consideraciones tanto, hermano. O sea, cuando se trata de las cosas sagradas de Dios, los ministros tienen que ser firmes. Firmes. ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué? Porque ellos, ¿cuál fue el pecado aquí? Que quisieron engañar. Le mintieron a Pedro, pero engañar a Dios, eso no se puede. A Dios no se puede engañar jamás. Dios no puede ser burlado. Le podemos mentir no, sí, pastor, no, sí, yo fui, le juro que yo fui, pero yo no lo vi, no, pero ahí estaba, mentiroso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos de esos mentirosos e irrespetuosos de las autoridades ya están bajo tierra o andan vagando por ahí. Ese es el pecado de muerte. Y le dice, versículo 6, y levantándose los jóvenes, unos jóvenes que estaban ahí, quizás imagino que eran diáconos que estaban ahí, o quizás eran de la funeraria, a ver, pero dice, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, sacándolo, y lo sepultaron. Al estilo coronavirus, lo agarraron, lo envolvieron ya al sepulcro. Versículo 7. Pasado un lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer. ¿Dónde está mi marido? Porque ella no sabía lo que había pasado. Entonces Pedro le dijo, vaya, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella le dijo, sí, en tanto. O sea que ustedes se pusieron de acuerdo, le dice el apóstol, versículo 9, y Pedro les dijo, ¿por qué convinisteis tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. A veces es necesario que pasen cosas así. Yo conocí un pastor hace muchos años, un hombre recto, una predicación muy bonita, y dijo una vez, un domingo estaba predicando y dijo él, el siguiente domingo sigo con la predicación, con la segunda parte de esta predicación. Terminó. Al salir a la carretera, de ahí de Soyapango por Baterías Récord, al salir a la carretera en su moto, una moto chiquita, salió y agarró para abajo, viniendo para el centro, venía una ruta 7, que se lo pasó llevando y lo dejó irreconocible, murió. Esta es otra situación diferente. Un hombre recto, un hombre pero con una familia, hijos, tenía 6 u 8 hijos, y la esposa, él vivía solamente de su poco salario que le daban en la iglesia, y murió. Dejó la viuda, dejó a los huérfanos, sus hijos, y lo enterramos, todo,
lo sentimos y todo. Estas son cosas que no se entienden, no alcanzan a entenderse si uno lo mira solamente así, va, ¡ey! Se murió, qué barbaridad. ¿Qué pasó? Después, pasado el tiempo, salió el motivo. Porque Dios, y eso digo con certeza, Dios se lo llevó. Y no se lo llevó por algún pecado. No se lo llevó porque había cometido un pecado. Se lo llevó para que no cayera en un pecado. Porque más adelante, después que falleció, salió la noticia ahí en la organización de que había una mujer que andaba detrás de él, taloneándolo, como decimos. Pero él se mantenía. Una mujer más joven que la propia esposa, que andaba viendo la manera cómo lo hacía caer, porque era un hombre usado por Dios de una manera pero tremenda, usado por Dios en la radio como locutor, predicando en la radio y en la iglesia y todo eso. Y Dios se lo llevó para que no cayera en eso. Esa es otra manera. Esa es otra manera como Dios hace las cosas. Cómo actúa Dios. Cómo se santifica Dios en sus siervos. Cómo se santifica el Señor en su pueblo. Esa es otra manera. Me faltan muchas cosas que decir. Lo vamos a dejar para el próximo viernes, porque ya son las 10 de la noche. Pero yo quiero que notemos una cosa. Depende de la actitud de nuestro corazón, así recibiremos la disciplina del Señor y así la sentiremos de pesada. Así la sentiremos de pesada. Porque Dios ha dejado a los ministros para que impartan también, digamos, justicia. Para que impartan disciplina entre la iglesia. No podemos. A veces los problemas, hermanos míos, a veces los problemas, se dan problemas en las iglesias y como el pastor no quiere meterse en problemas, se mete en más problemas. Cuando mira que están pasando las cosas y no hace nada. Entonces, de ahí viene que se desaparecen las iglesias, todo por no haber hecho algo y tomado una decisión. Por eso los pastores deben tener autoridad, no deben tener temor. La autoridad usted la tiene. Usted la tiene. Usted puede tomar decisiones. Puede tomar decisiones, pero para que tampoco le acusen a usted de algo, debe ser una persona espiritual. Espiritual no es perfecta. Espiritual es que no tenga, o sea, que su comportamiento sea intachable. Que usted donde quiera que se pare o vaya, nadie le pueda decir, pero usted hace esto. No. Así puede actuar. No tenga temor. No tengamos temor de actuar. Porque el tener temor de actuar en una situación parecida a las que vivió Pedro y vivió Pablo, son dos ejemplos pero tremendos. Ejemplos tremendos. Uno tiene que tener la autoridad y el valor de actuar en aquella situación. Quiero dejar la otra parte para el viernes, perdón, para el lunes,
Para el lunes. Porque la otra parte vamos a hablar qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para impartir disciplina. ¿Qué es lo que toma en cuenta Dios? ¿En qué se fija Dios para tomar una decisión con respecto a alguien, un siervo de Él? Porque Dios con nosotros es estricto, Con los ministros es bien estricto. A la iglesia le deja pasar muchas cosas, pero a nosotros no. Con nosotros es cosa seria. Así que si usted está pensando en servir al Señor, usted debe tomar en cuenta que Dios le va a exigir mucho. Y no solamente que prepare predicaciones, no solo que se ponga a predicar, no, también le va a exigir muchas cosas. Cosas que muchas veces no le exige a la iglesia. Pero eso lo vamos a ver el próximo lunes con la ayuda del Señor. Vamos a darle gracias a Dios por este momento. En un par de minutos entramos a la sala. Padre, gracias, Dios mío, por tu misericordia, por la paciencia que has tenido, Señor, con nosotros. Gracias, mi Rey bendito. Gracias, mi Dios, por considerarnos, por darnos la oportunidad de ser llamados hijos tuyos y por ser partícipes de tu santidad, Señor. Gracias, Padre, por mis hermanos. Bendice, Señor, sus casas, su familia, la provisión que ellos esperan, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Ya nos conectamos en un momento por ahí.